Hola, ¿cómo están? Que la paz del Señor los guarde, les acompañe. Un saludo aquí desde Lima, Perú, desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Saludo al pastor Daniel Chávez. Y hoy tenemos un tema muy interesante, hermoso para compartir, que se llama raíces. Solamente podemos decirlo, raíces nada más, ¿verdad? Y hoy vamos a compartir, está en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16. ¿Okay? Es solamente un versículo para iniciar, pero luego vamos a desarrollar este tema. No nos vamos a centrar en este versículo porque no es un sermón textual, ¿verdad? No es expositivo, sino digamos un sermón temático, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema raíces. Así que un saludo para todos nuestros hermanos, consiervos, amigos, familia en Cristo y familia en la sangre, que cada semana reciben la palabra del Señor a través de este medio. Nos regocijamos en ser un instrumento para compartir esta palabra, que la palabra de Dios, como sabemos, es una palabra que nos edifica, nos da esperanza, nos da aliento, ¿verdad? Nutre nuestro espíritu. Inclusive la Biblia dice que es medicina aún para nuestros huesos. Así que la palabra de Dios es vida para aquellos que la hayan. Y aquellos que aman la palabra, pues reciben bendición por ella misma, ¿verdad? Por ella somos encaminados, por ella somos guardados, somos preservados. La Biblia dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Sino con guardar tu palabra, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Así que es una bendición para nosotros, hermanos, amigos, familia, estar cada semana, ¿verdad?, compartiendo la palabra del Señor. A veces para un pastor es como la mamá de la casa que tiene que preparar el alimento para dar a su familia, ¿verdad? Y se preocupa de dar el mejor alimento. Así somos los pastores, los ministros de Dios, que nos preocupamos de preparar, ¿verdad? Un buen plato, digamos, una buena palabra que vaya a nutrir su vida espiritual, ¿verdad? Que realmente les sirva, que no solamente llene su conocimiento, le alegre el alma, más allá de eso, mucho más allá de eso, es que la palabra realmente le edifique, la palabra le dé aliento, la palabra le dé consuelo, ¿verdad? Y que la palabra pueda orientar, encaminar su vida realmente dentro del propósito perfecto de Dios. Así que bienvenidos en este día. Aquí en el Perú son las 4 de la tarde, en otras naciones, pues dependiendo de dónde estén, ¿verdad? Diferencia de horario, ¿no? Pero a cada uno les enviamos nuestro saludo cordial en el nombre del Señor. Y queremos saludar a nuestros hermanos que nos acompañan, pues a cada hermano, cada hermana, muchas gracias por conectarse, gracias por también ayudarnos a compartir la palabra. Ayúdenos en este momento, por favor. Usted puede tomar un momentito, a veces uno espera al final, pero hagámoslo de una vez, ¿no? Y servimos al Señor. Comparta este link en este momento. Usted puede hacer un video o chat, no sé cómo le llaman, una sala de video para compartir con sus contactos, o envíe el link a su familia, a un amigo, a un hermano, a alguien que necesita la palabra del Señor, y esto les va a hacer de bendición. Así que saludamos a nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Rosita Flores, que fielmente todas las semanas se conecta, ¿verdad? Y a través de ella a toda su familia. También a nuestra hermana Ibáñez, también nos regocijamos de que esté presente, ¿verdad? Y a cada hermano que cada semana nos acompaña, nos bendicen también con sus oraciones. Gracias, sus oraciones son muy importantes. Eso nos ayuda, nos trae la bendición de Dios, nos protege muchas veces de situaciones inesperadas, o a veces que ni conocemos, pero que Dios va poniendo en el corazón de sus hijos, de su pueblo, ¿verdad? Que oremos unos por otros. Así que muchas gracias por eso. Nuestro tema esta tarde, como les digo, hoy es raíces, nada más, así una sola palabra, raíces, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el libro de Romanos, la lectura en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16, únicamente un versículo. Así que si usted tiene una Biblia, le invito a que lo busque y abra el pasaje en Romanos 11, 16. Si no lo tiene, pues igual aquí lo vamos a leer y nada más le pedimos su atención. ¿No? Que
que mientras se van conectando nuestros hermanos, le pedimos por favor comparta este link con otras personas también. Dice así la palabra del Señor, Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Una vez más, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Muy bien, ese es el versículo con el cual damos inicio a esta palabra. Así que le voy a invitar a que nos acompañe en un momento de oración, porque pues siempre dependemos del Señor, ¿verdad? Siempre oramos que sea el Señor quien nos ayude, que nos guarde, ¿verdad? Así que vamos a orar, por favor. Dios amado, queremos agradecerte por tu bondad, queremos darte gracias, Señor, porque eres bueno y porque cada día tienes cuidado de nosotros, Señor. Cada día tu presencia nos acompaña, cada día podemos ver tu gracia, tu amor, Señor, velando por nosotros, cuidando de nosotros, proveyendo el pan en nuestra mesa, ayudándonos, Señor, en este tiempo en que la tierra entera está, Señor, pasando la prueba, pero nosotros tenemos grandísimas y preciosas promesas, por las cuales son fieles y verdaderas, y en ellas, Señor, estamos anclados, estamos enraizados, estamos profundamente arraigados, y es lo que nos da la paz, la fortaleza y la confianza de que cada día, Señor, será para bien. La semana pasada oímos tu palabra que nos dijiste, decid al justo que le irá bien. Y así es, Señor. Así lo creemos, así vivimos. Siempre nos irá bien. Permite que esta palabra que ahora compartimos sobre el tema raíces también sea para bien, sea para bendición. Abre el entendimiento de tus hijos, tu pueblo, las personas que oyen esta palabra, este mensaje, Señor, esta enseñanza. Concédenos, Dios mío, que sea una vez más para bendición, para edificación, para fortalecimiento, para ayudarnos a permanecer firmemente arraigados, Señor, en la fe que nos ha sido dada. Gracias te damos. Amado Espíritu de Dios, tú eres el que enseñas, tú eres el que nos guías a toda verdad. Obra por tu palabra en cada vida, en cada corazón. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces tenemos este tema, raíces, ¿verdad? Y una vez más, permítame, es un solo versículo, permítame esta lectura. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Okay? Así que, miren, una de las cosas que los cristianos más debemos cuidar y cultivar es la raíz sobre la cual estamos edificando nuestra fe. Eso es una de las cosas que más debemos cuidar, ¿no? La raíz sobre la cual edificamos nuestra fe. Pero no obstante, vemos que en la práctica esta es una de las cosas más descuidadas, más olvidadas por los discípulos de Cristo, ¿verdad? Algunos de repente ni enterados están. Yo no sé cuántas veces usted habrá oído hablar, predicar, enseñar sobre el tema de raíces o raíces de nuestra fe, ¿no? Pues hoy es la oportunidad. Usted sabe que en un edificio, la compara a la iglesia también con una edificación, un edificio. En un edificio lo más importante es el cimiento, es la base, el fundamento, ¿verdad? De la misma manera, en un árbol, donde la Biblia también nos compara, ¿no? Que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, en un árbol también lo más importante es su raíz, ¿ok? Así que vamos a usar esta figura, es una figura, eso es en la Biblia está llena de figuras, de palabras textuales, literales, pero también de palabras figuradas, ¿no? O expresiones figuradas o simbólicas. Así que, primero, pues, busquemos qué es el significado de raíz. ¿Qué es una raíz? Aunque todos conocemos, pero hay muchos tipos de raíz, ¿no? Nos referimos a la raíz en lo que se llama la botánica, ¿no? A las plantas, ¿no? Porque existe la raíz cuadrada, etcétera, ¿no? Aquí, cuando hablamos en el área de la botánica, la raíz es el órgano de la planta. Esta es la definición del diccionario, ¿no? Es el órgano de la planta desprovisto de hojas y generalmente introducido en la tierra, que crece en sentido contrario al tallo y le sirve de sostén. Y para absorber de la tierra las sustancias minerales y el agua necesarias para el crecimiento de la planta
y para su desarrollo. Toda esta expresión un poquito larga lo podemos resumir en una expresión un poco más corta, ¿no? Diríamos así: la raíz es la parte de la planta que está introducida en la tierra, que se nutre, de donde toma los medios o los elementos necesarios para su desarrollo. ¿Okay? Muy bien, entonces eso es para definir un poquito qué es la raíz. Así que el cristiano tiene que cuidar su raíz, ya tiene que cuidarse, ¿no? Y tiene que conocer cuál es su raíz, cuál es su procedencia, su origen, su especie también, ¿verdad? Ya, entonces, pero el cristiano que descuida sus raíces está siendo negligente, está siendo descuidado en preservar aquello que le sirve de sustento y nutrición diario, ¿no? Entonces, el que no cuida sus raíces está siendo negligente, está siendo hasta irresponsable en aquello de no cuidar aquello que le sirve de sustento, de nutrición para mantener saludable su vida espiritual, así como también para llevar los frutos sanos, saludables, permanentes que debemos llevar en el reino de Dios, que la Biblia nos habla. Mire, Deuteronomio 29:18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces, mira cómo puede ser que una persona, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido el Evangelio de Cristo, habiendo experimentado ya el nuevo nacimiento, ¿verdad? Recibiendo su salvación, aún así pueda descuidarse de manera que se aparta de Dios y se va en pos de otros dioses, otros ídolos, ¿verdad? Otra doctrina no sana, conforme a las Escrituras, y esto es lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios, Deuteronomio 19:18, no sea varón o mujer o familia o tribu. Entonces hay personas que habiendo conocido la verdad se apartaron de la verdad, habiendo gustado, ¿verdad? De la fe, de la sana doctrina, de la comunión con Dios, ¿no? Sin embargo, luego se apartaron. ¿Por qué? En parte por descuidar sus raíces, ¿verdad? Así que la raíz es fundamental. El cuidado de nuestras raíces es fundamental, es vital para una vida sana, para una vida fructífera y para una vida victoriosa en Cristo. ¿Ven? Así que no nos olvidemos, eso es muy importante. Un saludo para la familia Pantoja más que está conectado y para cada uno de nuestros hermanos de la iglesia Shalom aquí en Lima, Perú, y para nuestros hermanos en las naciones donde nos conceden el grato honor de que nos escuchen o reciban sobre todo la palabra del Señor. Más que escucharnos a nosotros, es que reciban la palabra de Dios. Así que hablemos un poquito de la importancia de la raíz. ¿Por qué es importante la raíz? ¿No? Es vital, ¿no? Es la parte más importante. ¿Mira? Y aún así, es la parte más olvidada de una semilla, ¿no? Perdón, es la parte más olvidada de la planta, ¿no? También saludos a nuestra hermana Yuli, Santarela, que nos están saludando, hermano Rodolfo, saludos hermanos, vamos a continuar con la palabra, un abrazo para cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y nos alegra que estén fielmente cada semana. Miren, la raíz, a pesar que es fundamental, sin embargo es la parte más olvidada de la planta. ¿Por qué? Porque no se puede ver. Normalmente las raíces son subterráneas. Hay algunas raíces que son aéreas también, pero son un pocos casos, ¿no? Normalmente las plantas tienen sus raíces debajo de la tierra, ¿verdad? Y por eso es la parte más olvidada, porque no se le ve, no se observa directamente, ¿no? Sin embargo, esta parte de la planta que tiene, digamos, la raíz, ¿no? Tiene esa estructura debajo de la tierra, porque esta es la primera parte que se desarrolla, ¿verdad? Cuando uno siembra, digamos, una semilla, usted ha visto cuando dejan el trabajo a nuestros niños en la escuela, y le ponen sobre un vasito descartable, transparente, le pongan ahí una semillita y tienen que ir observando el proceso, ¿verdad?, de germinación. Y nos damos cuenta que lo primero que sucede es que salen las raíces, justamente, ¿no? La raíz, que son como unos alambrecitos que comienzan a extenderse hacia abajo, ¿verdad? Y ese primer desarrollo de la raíz va a servir para que sirva de apoyo
absorber el agua y el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, luego de eso, va a aparecer recién el tallo un poquito más adelante, ¿no? Después que han echado raíces, comienza a aparecer un tallo finito, delgadito, ¿verdad? A partir de la misma raíz, o sea, todo comienza con la raíz. Después de la raíz viene el tallo y finalmente ya comienza a aparecer, ¿verdad? Un grupito de hojas y ya más adelante pues vendrán las flores, el fruto, ¿verdad? ¿Ya? Pero todo comienza con la raíz, porque la raíz es la que le da el sustento, ¿no? Le ayuda a arraigarse, a sostenerse, y además le ayuda para obtener, ¿no? el agua y el dióxido de carbono, que son los elementos nutrientes que van a servir para mantenerse con vida y reproducirse. Así que miren, es tan importante el tema de la raíz en la Biblia, es tan importante que hasta inclusive la profecía mesiánica, la profecía del Antiguo Testamento, presenta a Cristo usando esta imagen de la raíz. Isaías 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El versículo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Está hablando de Cristo, el Mesías, ¿no? Proféticamente. ¿Ya? Así que mire, presenta a Cristo. Es tan importante la raíz que hasta el mismo Señor Jesucristo, Él se presenta también a sí mismo usando este simbolismo. Por ejemplo, Apocalipsis 22, 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Y el Señor Jesús se atribuye a sí mismo este calificativo, ¿verdad? Este adjetivo es: yo soy la raíz y el linaje de David. Ahora bien, estamos hablando ahora de la importancia de la raíz, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante? Les voy a decir 4 cosas de por qué es importante la raíz. También saludamos a Diego, nuestro hermano Diego, que está, hasta donde sabemos, está en Argentina. Así que un abrazo, Diego, ahí donde te encuentras. Sigue siendo parte de la familia Shalom. La paz del Señor sea contigo y bendiga a tu familia también allá. Ok, hay 4 cosas que nos señalan la importancia de la raíz. Lo primero, la raíz tiene como función transportar el agua y los minerales que absorbe del suelo, son necesarios justamente para alimentar a la planta, ¿no? Que va naciendo, va creciendo, va desarrollándose, ¿verdad? Esa plantita que va creciendo y desarrollándose necesita de los nutrientes que se consiguen por medio de la raíz. Si no hubiese raíces, no habría dónde almacenar. Entonces la raíz nos ayuda ¿para qué? Para transportar el agua y los minerales que va absorbiendo del suelo y del ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué más? Número 2, la raíz almacena los nutrientes que son elaborados durante la fotosíntesis. ¿Se acuerdan de la fotosíntesis? ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso de la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso metabólico por medio del cual las plantas convierten sustancias inorgánicas que llámese el agua, llámese el dióxido de carbono, ¿verdad? Convierten esas sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas, ¿no? Los hidratos de carbono. Entonces, que en otras palabras, o sea, emiten oxígeno, desprenden oxígeno por medio de este proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Y entonces, este proceso metabólico de la fotosíntesis sirve para alimentar a la planta y la producción de materia orgánica. O sea, en otras palabras más sencillas, gracias a este proceso, las plantas renuevan el aire, el ambiente donde vivimos, ¿no? Ellos capturan el dióxido de carbono, ¿verdad? Y el agua, y luego esa sustancia orgánica la convierten. Esto por gracia de Dios, ¿verdad? ¿No? Que el Señor hizo que fuera así para nuestro bienestar. Ellos toman todos estos elementos y lo convierten en oxígeno. Por eso es muy importante que haya plantas alrededor de donde vivimos, ¿verdad? Un bosque, un parque es muy importante porque eso va limpiando el ambiente, ¿no? Va ayudando a que el ambiente se mantenga saludable. Entonces, y si vivimos en un lugar donde no hay, pues es bueno tener una maceta, tener unas plantitas ahí, es muy importante. Aparte que le dan vida, le dan ánimo, le dan color, le dan belleza, añaden, ¿verdad?, a su entorno. Entonces, las personas que tienen plantas, que tienen florcitas, viven más alegres, viven más en paz, disfrutan más de la vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, este proceso entonces nos habilita el oxígeno, que usted sabe es vital para la vida, ¿no? Y a la vez eliminan el dióxido de carbono,
que no es bueno para nosotros. Bien, la raíz. Hemos dicho 4 cosas que son importantes. 1, sirve para transportar el agua y los minerales que son para el alimento de la planta. 2, almacena los nutrientes, ¿no? Y almacena, pero al mismo tiempo también trabaja en este proceso metabólico de transformar el dióxido de carbono en oxígeno para nosotros, ¿verdad? 3, la raíz también sirve para sostener, para fijar, digamos, firmemente la planta a la tierra y darle estabilidad en su crecimiento, ¿eh? Así como vemos edificios enormes, rascacielos, altos edificios de tantos pisos, esos edificios no se pueden sostener a sí mismos si no tuviesen un gran cimiento abajo, ¿no? Digámoslo simbólicamente, son raíces también, el cimiento que se da, pero tiene que ser muy grande hacia abajo. De igual manera, los árboles grandes, enormes, palmeras, enormes cedros, ¿verdad? Fuertes, todos esos árboles se sostienen gracias a las raíces. Mientras más profunda la raíz, más vigoroso, más fuerte, ¿verdad? Estable será el árbol, ¿eh? Entonces, la raíz sirve para sostener firmemente la planta, la tierra y darle estabilidad en su crecimiento. Así que, hermanos, miren qué importantes son las raíces, ¿verdad? La raíz nos sirve para ayudarnos a mantenernos firmemente arraigados en nuestra fe. Así como esas raíces ayudan a la planta, ayudan al árbol a mantenerse sólidos, firmes, ¿verdad? Estables, así también nuestras raíces, hermanos, son importantes para mantenernos sólidamente fundados, arraigados en nuestra fe, en nuestra iglesia local, inclusive en nuestra propia familia, ¿no? O sea, una persona que conoce sus raíces, una persona que está bien arraigado, difícilmente se va a mover, difícilmente se va a salir, se va a andar de aquí para allá, ¿verdad? Entonces, lo mejor que puede hacer un pastor es ayudar a que sus miembros, sus fieles, pues, se arraiguen más por medio de sus raíces. Ya vamos a explicar de qué manera, eso va a ser más adelante, ¿ya? Y en el hogar, pues, ¿no? Lo mejor que puede hacer un esposo, una esposa, los padres con los hijos, es justamente eso, ¿verdad? Ahondar en las raíces, ayudar a que se arraiguen cada vez más, porque eso hará que difícilmente alguien que está bien arraigado se vaya a mover, vaya a salir, vaya a huir, vaya a engañar, vaya a salir, ¿no? Porque las personas que están bien arraigados saben, tienen un sentido de pertenencia y un sentido de pertinencia, ¿no? Pertenencia porque saben que pertenecen, ¿no?, a una familia, pertenecen a una congregación, pertenecen a un equipo, pertenecen a una empresa, pertenecen a un grupo social, cultural, humano, religioso, si se quiere, ¿verdad? Y como dice, yo pertenezco, soy parte de, o sea, no puedo salirme de esta familia, yo no puedo, no, o sea, mi vida está ahí, ¿no? Mi identidad está ahí, mi esencia está ahí, lo que me nutre está ahí, lo que me da vida está ahí. Si yo salgo es como que salir es exponerse al peligro de morir, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, las raíces. Debemos conocer nuestras raíces, debemos cuidar nuestras raíces, ¿ya? Y número 4, la raíz sirve para afianzar la planta ante potenciales circunstancias ambientales que podrían afectarla. O sea, situaciones en el entorno ambiental, ¿no? En el medio ambiente que podrían afectar a la planta, llámese los vientos, tempestades, llámese una inundación, ¿verdad? Entonces, cuando una planta tiene una buena raíz, está bien enraizada, bien arraigada, así vengan vientos, soplen vientos, vengan tempestades, vengan las tormentas, bajen las inundaciones, o sea, las plantas que están bien arraigadas no decaen, no se desarraigan, no se pierden, ¿no? ¿Verdad? La tempestad puede zarandearla, puede voltearla, puede golpearla, todo lo que quiera, pero al tener unas raíces sólidas se mantiene. En la vida hay tempestades, en la vida hay tormentas. Ahora mismo están pasando por tempestades en su vida, pero si usted ha arraigado bien su fe, si usted se ha arraigado bien en su corazón con el Señor, estas tempestades no van a ser para muerte, no van a ser para quebrarlo, no van a servir para destruirlo, no podrán contra usted, porque usted está sólidamente arraigado en Cristo, en su palabra, en su comunión con Dios. ¿Bien? Es importante la raíz, pero aquellos que no tienen raíz en sí, o tienen una raíz muy ligera, muy leve, muy frágil, obviamente, ¿verdad? Un vientito, un soplo nada más, pues lo va a derrumbar, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Por eso es importantísimo la raíz. Gracias, Job, hermano, un abrazo.
¿verdad? Y gracias por tus saludos también. Sí, este tema es sumamente importante, hermanos. Y ciertamente se ha descuidado en la iglesia, ¿no? Como decía al principio, no sé cuántas veces habrá oído usted hablar, predicar, enseñar sobre este tema en las raíces. Y parece que pocas, no es que no hayan, pero pocas, ¿verdad? Pero es muy, muy importante. Es vital para su vida, para mi vida, para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y para mantenernos firmes y constantes llevando fruto para el Señor. Así que es muy importante, hermano. Las raíces son muy importantes, ¿ya? Entonces, mire, recuerde que, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros disfrutamos la bendición de Dios en nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, liderazgo, nuestro trabajo, si usted es empresario, usted es un profesional y con usted tiene un negocio, con la gracia de Dios le va bien, usted experimenta la bendición de Dios, usted tiene que recordar algo muy importante, que esa bendición que tiene usted es únicamente, eso sucede únicamente, no es por su experiencia, su conocimiento, todo un bagaje de que usted haya estudiado o haya acumulado experiencia, tiene buenos contactos, buenas relaciones, ya tiene el capital, no tiene abierto muchos créditos. No es por nada que usted tenga usted. Recuerde que todo eso es únicamente porque Dios en su gracia le está concediendo. Y únicamente esa gracia y esa bendición viene porque estamos unidos a la vid verdadera que es Cristo, ¿no? Y su raíz es la que nos sostiene. Su raíz es la que te sostiene a ti y tú no a Él. O sea, ahí te tener mucho cuidado porque a veces algunos dicen, uff, ustedes deberían darme gracias, ¿no? Deberían agradecer a Dios. Parece muy espiritual, ¿no? Pero es muy jactancioso cuando alguien dice, no, ustedes deberían agradecer a Dios que estoy aquí, que soy parte de la familia. ¿Qué sería ustedes sin mí? ¿No? O esta iglesia debería dar gracias, ¿no? De que yo estoy con ustedes. ¿Qué serían de ustedes sin mí? Mucho cuidado con esas expresiones, esa expresión de soberbia, arrogancia, ¿no? Porque creer que somos nosotros, que de nosotros depende, que de nosotros depende la iglesia, que de nosotros depende la familia, que de nosotros depende el bienestar de mucha gente, depende la empresa, que todos. Cuidado con eso porque no es por usted, si no fuera porque Cristo está en usted, usted, hermano, no serviría de bendición para nadie. Es Cristo en usted, no es usted. Por eso, mire, Romanos 11:18 dice claramente, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué le parece? Como dicen por allá, por el otro lado, ¿no? Dice, ¿cómo le quedó el ojo? Dice, pero mira, no somos nosotros. Nosotros no somos los Mesías, nosotros no somos los que... No, es la gracia de Dios, la bendición de Dios puesta en nosotros porque estamos en Cristo, estamos enraizados en Cristo. La relación que tenemos en Cristo es que viene esa bendición. Entonces nos convertimos en agentes de bendición, no por nosotros, sino porque estamos en Cristo. ¿Sí? ¿Mm? Saludos, Tabita. Saludos a tu familia ministerial, pastoral, allá en Huancayo, la hermosa tierra. Hace buen frío, pero es muy hermosa también. Así que estamos hablando de las raíces, ¿no? Algunos piensan con inmodestia, ¿no? Inmodestia. Una cosa es ser modesto, otra cosa es ser inmodesto. Y hay algunos que piensan con inmodestia que su familia, su congregación, sus negocios, sus compañeros, ¿verdad? Tienen el privilegio de que él sea parte de ellos, ¿no? Como decir, o sea, si él no estudia, o sea, nada funciona, no les va a ir bien, él es el centro, es el instrumento. Cuidado, hermano, cuidado. Ciertamente somos instrumentos de bendición. Ciertamente la Biblia dice somos bendecidos para bendecir, pero recuerda que ese mismo pasaje en el contexto dice, en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De cuál simiente está hablando? De Cristo. De Cristo. Solo en Cristo nos convertimos en instrumentos de bendición, no por nosotros. No importa cuánto dinero tenga, no importa cuánto conocimiento tenga, no importa cuántos títulos tenga, y eso no estamos desmereciendo todo su esfuerzo, su trabajo, su estudio. No desmerecemos. Lo que estamos diciendo es que teniendo todo eso, pero si Dios no está en usted, de nada sirve. Y si Dios no pone su mano para bendecir, de nada sirve. Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Él es el que pone en alto y a otros no. Él es el que pone y quita reyes. Él es, no nosotros. No se olvide, no se le olvide, ¿verdad? Así que además, es decir, el cuidado de nuestras raíces es fundamental para una vida sana, para una vida fructífera y para una vida victoriosa
y abundante en Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora, hablemos un poquito de cómo debemos cuidar la raíz, ¿verdad? El cuidado de la raíz. O sea, ya entendemos que la raíz es muy importante, es vital, ¿no? Nos ayuda a nutrirnos, a alimentarnos, ¿verdad? A permanecer firmemente arraigados en las pruebas, en las dificultades. Si estamos bien arraigados, nada ni nadie nos va a mover. Seremos inconmovibles, pero en Cristo, enraizados en Él. Ahora bien, ¿cómo cuidar de la raíz? ¿Cómo cuidar de la raíz o de la raíz? Lo primero de todo, le voy a decir, primero asegúrate, hermano, hermana, asegúrate de que has echado raíces en tu vida cristiana. Lo primero de todo es asegúrate si realmente tienes raíces, ¿no? O si has echado raíces, ¿no? Eso es lo primero. ¿Ya? Porque si de repente te das cuenta y no te has arraigado, no te has enraizado, ¿no? O tu raíz es muy liviana, muy ligera, muy corta, ¿no? Entonces cuidado, porque eso no te va a ayudar, no te va a servir, quizás por un momento, quizás por una corta temporada, pero la vida cristiana no es para una temporada, es hasta que Cristo venga, ¿no? Entonces, algunos han comparado la vida cristiana, la carrera cristiana, dicen, no es como una carrera de 100 metros, sino como una maratón, ¿no? O sea, de largo alcance, de largo rendimiento. Por lo tanto, tenemos que mantenernos firmes, bien arraigados en ese transitar. Mire, Isaías 40:24 dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Ven? Son como tamo que lleva el viento, ¿no? Son como paja, como hojarasca, ¿no? Que viene un viento, un torbellino y los vuela de aquí para allá, los mueve de aquí para allá. Son como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados y como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Isaías 40:24. Usted puede seguir el contenido de este tema, siempre dentro de este mismo, esta plataforma de Facebook, ahí ponemos también el tema, ¿no? Usted puede acompañarnos, tiene todo el tema completo, y así usted le puede servir en su devoción personal, su estudio personal, pero a la vez usted puede compartirlo con otros. Si quiere usarlo para enseñar, predicar o simplemente compartirlo, pues de esa manera también usted está sirviendo al Señor, ¿no? Siendo instrumento de bendición para otras vidas. Pido, por favor, los que están aquí en este momento, aproveche este momento y comparta el link, comparta hasta ahora en vivo, mientras que estamos hablando la palabra de Dios, no se quede ahí solamente escuchando, sea también un hacedor de la palabra, mueva un poquito el dedito un ratito y comparta este tiempo en que estamos transmitiendo la palabra de Dios con sus contactos, amigos, familias, ¿verdad? Los que puedan hacerlo. Hágalo en este momento. Pedimos en el nombre del Señor. Miren, lo primero, decimos, es asegúrese de que ha echado raíces en su vida cristiana. Asegúrese que tenga raíces, ¿no? ¿Verdad? Porque si no hay eso, pues entonces, ¿de dónde se va a sostener? ¿No? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a fructificar? ¿Cómo se va a mantener, perseverar hasta que Cristo venga? No se puede. Sin raíces no se puede. Un edificio no se sostiene si no tiene un buen cimiento abajo. Un árbol tampoco permanece firme si es que no tiene buenas raíces, bien arraigadas en la tierra, ¿verdad? Mire, el Señor Jesús, cuando Él nos comparte sobre esta parábola del sembrador, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador. Él habla de 4 tipos de terrenos, no vamos a hablar de todo eso ahora, pero tomemos uno de esos terrenos y dice Mateo 13, 5 y 6, dice, parte, hablando de la semilla, que esas semillas van a germinar y van a echar raíces, ¿verdad? Entonces dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero, aquí está el pero, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Mire lo que dice el Señor. Esta es la palabra directa del Señor Jesús. Porque no tenía raíz, se secó. Qué triste, ¿verdad? Así hay muchas vidas, ¿no? Que comienzan con ánimo, con alegría, con mucho ímpetu. Dicen, yo voy a servir al Señor, le voy a dar mi vida entera.
Señor, pase lo que pase, estaré contigo, ¿verdad? Y lo vemos ahí que realmente sí están con el Señor, sí toman tiempo para Dios, sí están orando, están buscando el Señor, ¿verdad? Buscan amistades cristianas, buscan cambiar su vida, pero es una corta temporada, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, voy a continuar leyendo, y el que fue sembrado en pedregales, y esto es la parte cuando Cristo explica esta parábola, ¿no? Entonces dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Mire, oye la palabra. Hay mucha gente ahora oyendo la palabra. Cada semana hay cientos, hasta miles de personas que están oyendo la palabra. Pero dice, y al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. ¿No? O sea, no basta con oír y no basta con recibir la palabra, ¿verdad? Ahora es necesario enraizarnos. No basta ya solamente oír y recibir, es necesario enraizarnos, porque aquí está diciendo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ve? Entonces, el que no ha echado raíces, el que no está siendo fundamentado, algunos le van a llamar consolidado, ¿verdad? El que no está siendo disciplinado, el que no se le está ayudando a echar raíces en su fe, en su vida cristiana, entonces la Biblia dice que tropieza, ¿no? Tropieza, cae, se seca, dice en la otra parte, porque no tenía raíz, se secó, o sea, se muere. Y todo aquello que comenzó, ¿verdad? Tan alegre, tan bonito, tan hermoso, ¿no? Que se veía tal vez hasta un potencial para ser un gran líder, un gran ministro de Dios, de pronto lo vemos muerto, seco, sin vida espiritual y quizás hasta peor condición que antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque no le enseñaron, porque no le ayudaron o porque por sí mismo también no se preocupó de echar raíces profundas, ¿verdad? Ok, así que lo primero, asegúrese de que ha echado raíces, asegúrese, ¿ya? Entonces, mire a ver sus raíces, mire a ver debajo de la planta de sus pies a ver si tiene raíces o no. Estoy seguro que varios voltearon a mirar ahora mismo. Ya, a ver, asegúrese. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Simbólicamente, pero es real. ¿Okay? Entonces, ahora, después de eso, ¿cómo cuidamos la raíz? Una vez que sabemos que tenemos raíz, ¿no? Ahora, ¿cómo cuidamos la raíz? Pues vamos a ver. Vamos a ver ahora. ¿Ya? Cuidamos la raíz. Dice que lo primero es que tenemos que regar la raíz con agua. La raíz se debe regar con agua. La raíz que no recibe agua, pues se va a secar, ¿verdad? Todas las plantas necesitan agua, todas, unas más, otras menos, pero todas necesitan agua, ¿no? Ezequiel 31:7. 31:7 está hablando de un imperio, Dios mismo, el profeta Ezequiel está hablando de uno de los imperios antiguos que florecieron enormemente, se hicieron grandes, poderosos, y fue porque Dios permitió en su tiempo, ¿no? Pero ¿de qué manera se hicieron? Y aquí se usa esta expresión, ¿verdad? Para decir así, dice Ezequiel 31:7, las aguas lo hicieron crecer, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Las aguas lo hicieron crecer. Sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Miren lo que dice, las aguas lo hacían crecer, lo hicieron crecer. Usted necesita agua para crecer. ¿Usted quiere crecer? Usted necesita agua. Ok, entonces dice, ok, entonces voy a tomar 2 litros de agua diariamente. Bueno, eso es en la parte natural, pero en la parte espiritual, el agua simboliza la palabra de Dios y también el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Así que, quiere crecer, usted necesita llenarse del Espíritu, que es la comunión, ¿no? La comunión con el Señor, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, ¿verdad? Y es fortalecer su vida espiritual y leer la palabra, estudiar, memorizar, meditar en la palabra de Dios día a día. Usted tiene que echarle agua a sus raíces, échale agüita, riegue con agüita, el agua de la palabra. O sea, hay que echarle agüita. Usted si no echa agua, o sea, usted no tiene contacto con la palabra, usted no revisa la palabra, usted no estudia la palabra, no lee la palabra, no memoriza la palabra, no medita en la palabra, ¿cómo quiere crecer? El crecimiento no es automático, no es solamente porque ya nací para Cristo, soy cristiano y ya tengo 2 años, 5, 10, 20 años, pero nunca lee su Biblia o simplemente la desempolva cada domingo cuando hay el mensaje, ¿verdad? Entonces ya, uy, mucho polvo, más en Lima que hay un montón de polvo. Yo digo, si en Lima, perdón, si el polvo se pudiera exportar, todos los limeños seríamos millonarios, ¿no? Lima sabe que está establecida sobre un desierto. Los que no saben, Lima es la segunda ciudad más poblada del mundo, más
grande del mundo en población, establecida sobre un desierto, ¿no? Tenemos toda una franja desértica donde está establecida Lima, con 10 millones de habitantes. El primero es el Cairo, en Egipto. Nosotros estamos en el segundo lugar. ¿Ven? Pero el agua es vital. Donde hay agua hay vida, ¿no? Este capítulo 31, desde el principio, y ahora en el 7 dice, se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Quiere hacerse grande, hermoso, extenderse. Muchos tienen sueños, ¿verdad? Visiones y deseos de crecer, que su vida crezca, su familia crezca, su negocio crezca, su ministerio, su liderazgo crezca, prospere, le vaya bien, sea abundante, fructífero. Amén, hermano. Amén. Dios quiere eso también para usted, pero no ocurre accidentalmente, no ocurre, ¿verdad? Automáticamente, ¿no? Si usted no riega la palabra. Aquí dice, las aguas lo hicieron crecer. Y luego dice, se hizo hermoso, se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Así que, hermano, alimente su raíz, ponga su raíz junto a muchas aguas, las aguas de la palabra, las aguas del Espíritu, ¿no? El estudio de la palabra y la comunión, la intimidad en oración, en adoración, en una búsqueda diaria con Dios, eso no se puede reemplazar. Raíz que no se riega es raíz que se seca, raíz que se muere, raíz que se debilita, raíz que no va a dar buenos frutos. ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos? Cuide la palabra y cuide la comunión con el Espíritu Santo. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser instrumento de bendición para muchas vidas? Amén, amén. Eso es posible, pero es fundamental que cada día riegue su vida con la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Alguien diga amén, si está de acuerdo, es decir, ¿verdad? Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Okay? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Bueno, lo primero dijimos, primero cerciórese, ¿no? Asegúrese de que tiene raíces, ha echado raíces. Segundo, riegue con agua continuamente su raíz. Tercero, hay que mantener la raíz libre de elementos extraños que la ahoguen, que la contaminen y la hagan morir. ¿Okay? Número 3, hay que mantenerla libre de elementos extraños que la pueden ahogar, la pueden contaminar y la pueden llevar a la muerte, ¿no? A que se seque. ¿Ya? Usted sabe que la raíz, en realidad, la raíz, ¿no? La raíz en realidad no se ven directamente. Cuando usted saca una planta de sus raíces, está cubierto por un tejido. Ese tejido, ¿verdad? Que le cubre alrededor se llama velamen. Esta es una palabra que se usa en la botánica, ¿no? ¿Verdad? Velamen. ¿Ya? La palabra velamen me di a la tareita de buscar un poquito, ¿no? Y averiguar un poco sobre esto. La palabra velamen viene de una voz latina que significa o significaba cobertura, envoltorio o conjunto de vestimentas. Envoltura, envoltorio o conjunto de vestimentas. ¿Ya? Y el velamen es lo que viene a cubrir la raíz lo cubre como un tejido, es como la piel, ¿no? La piel nuestra, ¿eh? La piel es lo que cubre todo el sistema que está adentro, ¿no? Todas las fibras, todas las neuronas, todo eso, la piel lo cubre. Vamos a decir, el velamen viene a ser como la piel de la raíz, ¿ok? ¿Ya? Entonces es un tejido que le va cubriendo y ese tejido viene a ser como una esponjita que va absorbiendo el agua, tiene esa capacidad para absorber el agua, ¿no? Entonces le ayuda a la raíz, ¿ya? Entonces, y le protege también de elementos extraños, ¿verdad? Para que no le afecte directamente, ¿no? Porque tiene esa cubierta que le protege contra los elementos extraños al mismo tiempo que le ayuda a absorber el agua. Mire, vamos a leer ahora Marcos capítulo 4, versículo 7 y luego el 19. En Marcos capítulo 4, 7 dice, otra parte, siempre sobre esta parábola, ¿verdad? Del buen sembrador, ¿no? Y habían 4 tipos de terrenos. Uno era sobre pedregales. Ahora usemos el otro terreno sobre espinos. Dice así, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Ven? ¿Bien? Esa semilla, ¿no? Que cayó entre espinos
y los espinos crecieron juntamente con la semilla, pero los espinos comenzaron a ahogarla, ¿no? O sea, estaba tan apegada a ella, ¿verdad? Que comenzaron a cubrirla y no le dejaban respirar, ¿no? Y finalmente, entonces, esta semilla no pudo dar fruto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explica el Señor esta parte? El versículo 19 lo hace y él dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, no es más, también son gente que han oído la palabra, pero habla de tres cosas: los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa quiere decir que pierde la capacidad fruto, de llevar fruto. ¿Ven? Entonces, hay tres cosas que van a ahogar, ¿no? Los afanes de esta vida, de este tiempo. El engaño de las riquezas, las riquezas son engañosas porque son pasajeras. Usted dedica su vida, ¿verdad?, a hacer riquezas y después de haber dedicado toda su vida, su fuerza, su juventud, pierde esas riquezas, ¿no? Se esfuman, se perdió las riquezas y perdió su juventud, perdió su fuerza, perdió su vida también. Recuerdo mucho, esta historia lo he contado algunas veces, esto es una historia verídica, un vecino, ¿verdad?, de aquí, de esta comunidad donde vivimos, este hombre, jovencito nomás, él vendía jugos en un mercado, ¿verdad? Tenía un puesto, decimos nosotros, ¿verdad? Y en Costa Rica dicen un chinamo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces él tenía un kiosco, dicen en Argentina, ¿no? Entonces él tenía un kiosco, un chinamo, un puesto en un mercado, y él vendía jugos y los hacía tan ricos, tan agradables, y preparaba sus propios queques, ¿verdad? Y algunos ahí, algunos postres, algunas empanadas que acompañaban, lo hacía realmente tan agradable, hermano. Eso no he visto en otro lugar, que en este mercado la gente iba únicamente para comprarle a él y hacían filas hasta fuera del mercado, porque era tan agradable lo que él vendía. ¿Eh? Y entonces hizo tanto dinero este hombre, esto es real, ¿eh? Hizo tanto dinero que se llenó de tanto dinero que dijo: ¿qué voy a hacer con tanto dinero? ¿Verdad? Ya tenía un buen capital. Así que él decidió invertir ese dinero en otro negocio. Y aquí en el Perú, en Lima, hay una zona industrial y comercial que se llama Gamarra, que muchos conocen, que son una cantidad inmensa de manzanas y manzanas y manzanas donde se produce y se vende ropa, ¿verdad? Todo lo que es la industria textil, ¿no? En pequeñas habitaciones, pequeñas tiendas, producen y venden, y un metro cuadrado, un metro por un metro, en ese lugar cuesta $5,000, ¿verdad? Hasta más caro que muchas propiedades en el mismo Nueva York, en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, este hombre, pues joven todavía, invirtió y se metió a hacer negocios ahí, y entonces, ¿qué hizo? Que le fue bien en ese otro negocio, y él puso talleres, compró otros talleres, sacó financiamiento del banco, ¿verdad? Compró maquinarias y comenzó a producir. Ya no solamente vendía, ahora él producía también. Se fue extendiendo, fue creciendo más, le fue muy bien, se hizo millonario, ¿verdad? Y entonces, pues, llegó a su esposa, su familia, a los mejores lugares, viajaron por el mundo, pero en una de esas conoce a una mujer que no era su esposa, y entonces el dinero comenzó a desviarse por ahí, ¿verdad? Comenzó a malgastar el dinero que con tanto esfuerzo había ganado. Ya era un adulto, ¿verdad? Y todo su esfuerzo comenzó a irse tras de una mujer, dándole lujos, como compró apartamento, le compró carro nuevo, le dio cosas, y cuando llegó un tiempo, la muchacha la abandonó y el hombre se había quedado endeudado. El hombre perdió uno a uno todos sus bienes, todas sus propiedades, todas sus empresas, todas sus maquinarias y todo su personal, ¿verdad? Y solamente le quedó otra vez, ¿verdad? Hasta la esposa perdió, hasta su familia perdió. Y solamente le quedó volver al mismo chinamo, al mismo puesto, al mismo kiosco donde había empezado, ¿verdad? En el mercado, a vender otra vez, ¿sí? Pero ya no tenía la juventud, ya no tenía fuerza y ya no tenía el capital, el dinero. Había malgastado, todo lo perdió. ¿Por qué? Porque se olvidó de sus raíces. Me estoy explicando, dígame si me está comprendiendo, no me estoy haciendo entender. ¿Eh? ¿Sí? Perdió sus raíces, perdió todo también, se secó. ¿Mm?
Entonces, aquí es justamente el Señor nos advierte de eso. Él dice, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. Porque a veces cuando uno tiene mucho dinero, piensa que puede hacer todo, puede comprar todo, puede hacer lo que le da la gana. Cuidado, ¿no? Y luego dice, y las codicias de otras cosas. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso muchos comienzan bien, pero luego dejan de dar fruto, dejan de llevar fruto. Y dice, ¿por qué será? Antes yo era más efectivo, antes la gente se convertía, la gente se sanaba, la gente lloraba, la gente... ¿Y qué pasó? Mire bien cómo están sus raíces, mire bien si está regando sus raíces, mire bien si está cuidando sus raíces. De repente la raíz se está contaminando, usted está permitiendo que elementos extraños, cosas pecaminosas, cosas que no son buenas, ¿verdad? No le están ayudando. De repente, no necesariamente cosas inmorales, pero a veces cosas que parecen buenas, a veces mucho trabajo, ¿no? A veces mucho meterse, digamos, gastar tiempo en cosas que no edifican, que no ayudan, gastar tiempo en juegos, en conversaciones, en las redes sociales, en cosas que hacen perder el tiempo realmente. Son cosas que no son útiles, no son fructíferas, ¿no? Está bien conversar con un amigo, está bien compartir con una familia, está bien conversar con los contactos, pero si dedica más horas y horas y horas, día a día, solamente en eso, y no está haciendo nada productivo, cuidado que está descuidando sus raíces también. Así que aquel que negligentemente descuida sus raíces, miren, tengo que decirlo, su destino inevitablemente será que su vida espiritual comenzará a apagarse lentamente, perderá su vigor y su belleza espiritual. Además, dejará de ser una tierra deseable y va a perder la capacidad de llevar fruto. Por eso dice el Señor, se hace infructuosa, pierde la capacidad de llevar fruto, ¿no? Pierde. Algunos dicen, perdí la unción. No es la unción está en nosotros por el Espíritu que está en nosotros, ¿no? Lo que pierde es la capacidad porque descuida sus raíces, descuidó, no está cuidando, no está podando, no está protegiendo, no está regando sus raíces. Entonces, claro, vienen espinos, vienen espinas, vienen ahí mala hierba, vienen otras cosas que van contaminando, van ahogándole, ¿verdad? Y cuando se da cuenta está sin vida, ¿no? Sin ánimo, sin fuerza, débil, ¿no? Pero hay esperanza en Cristo, hay una salida, para eso lo diremos al final, lo vamos a ver al final. Entonces, ¿qué sucede? Le sucede lo que dijo el profeta Jeremías, en Jeremías 12:13, él dijo, sembraron trigo y hicieron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. O sea, tuvieron tierra, tuvieron la chacra, decimos aquí, ¿no? Tuvieron una hacienda, tuvieron una finca, pero no les sirvió de nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Sembraron trigo y segaron espinos. ¿Por qué? Porque dejaron contaminar la raíz. Se ahogó la raíz. Ahora, lo más triste de todo es que cuando uno descuida sus raíces, y estamos hablando, ¿verdad? La palabra, la comunión con Dios, con el Espíritu de Dios. Entonces, usted descuida eso. Usted desecha eso. A usted no le interesa eso. A usted ya no le importa eso. Dice, bueno, puedo estudiar, pasado puedo estudiar, ¿no? Después leeré la palabra. Bueno, el domingo voy a escuchar la palabra, el sermón que transmiten ahí en la iglesia, el pastor, ¿verdad? Pues eso es lo único que usted tiene para una semana y a veces con costo. De repente está todavía como que solamente oyendo, pero no prestando atención. Lo más triste de todo es que finalmente el Señor mismo lo puede desechar. Lo va a desechar. Y comenzará a caminar errante sin rumbo en la vida, ¿no? Mire, esto es la palabra de Dios, esto está en la Biblia, no estamos inventando. Y a veces, y yo sé que esta no es la parte bonita de la palabra, esta no es la parte que más les gusta a todos, pero creo que un buen ministro de Jesucristo tiene que decir todo el consejo de Dios, ¿verdad? La parte bonita, las promesas hermosas, pero también estas cosas, ¿no? La Biblia dice, por ejemplo, Oseas 9:16, dice, Efraín fue herido, su raíz está seca, no da fruto. ¿Qué le parece? ¿Es claro o no es claro? Efraín, está hablando de Israel como nación. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Dígame si eso se puede aplicar o no a la iglesia también. ¿Sí? La iglesia, cuando pierde la vitalidad de la palabra y la comunión con el Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? No hay oración, no hay palabra, no hay comunión, no hay. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Dice, su raíz está seca, no dará más fruto. Deja de fructificar. El texto continúa hablando, dice, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará
porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Mi Dios los desechará. ¿Por qué? Dice, porque ellos no lo oyeron. Y recuerde que en la Biblia la palabra oír significa prestar atención, ¿no? Poner el oído con mucha atención y dispuesto para obedecer lo que vamos recibiendo. Eso es oír. Es oír con la disposición de obedecer, de poner en práctica, con mucha atención. Y el texto dice, ni Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Así terminan muchas personas que descuidan sus raíces, que no le dan importancia a sus raíces. Entonces, finalmente, ¿verdad? Andan no saben a dónde ir, no saben a dónde estar, por eso andan en uno, luego andan en otro, después entran a otro y van saltando, son lo que le llaman los saltamontes, saltapericos, como le llaman los turistas, los que van de congregación en congregación, de iglesia en iglesia, de familia en familia, de trabajo en trabajo, ¿no? O sea, emprenden una cosa y después se van a otra, y después se van a otra, no tienen estabilidad, andan errantes sin rumbo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque se olvidaron de sus raíces, descuidaron sus raíces, no cuidaron sus raíces, ¿no? El que conoce sus raíces va a cuidarla, ¿verdad? Diligentemente, y eso permitirá arraigarse cada vez más en una raíz sana, saludable, entonces crecerá, se fortalecerá, fructificará, dará muchos frutos y será la bendición, un árbol bien enraizado con abundantes ramas, ¿verdad? ¿Qué sirve? Las aves del cielo vienen a hacer nido en él. Entonces sirve de bendición para otras vidas. Pero si eso no está pasando en usted, entonces es tiempo de examinarse y mirar a ver cómo están mis raíces. Jeremías 2:6-7. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Esto es fuerte, ¿no? No viene en la Biblia, pero está. Y si está en la Biblia, hay que predicarla, hay que decirla también. ¿O no, hermanos? ¿Qué les parece a ustedes? O solamente decimos lo bonito, lo que le llama la atención. Pablo fue el que dijo, ¿no? Porque no he rehuido predicarles todo el consejo de Dios. Todo. Sino que no dice con lágrimas, dice, los amonesté. Es importante. Es importante. Miren, el mismo Señor Jesús, perdón, fue Juan el Bautista, refiriéndose previo a la venida del Señor Jesús, el Mesías, cuando el Señor Jesús ya iba a comenzar su ministerio. Pero fue Juan el Bautista el que dijo esas palabras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué le parece? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Y por qué un árbol no da buen fruto? Porque sus raíces se secaron o sus raíces se contaminaron. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando eso sucede, ya el árbol ya no sirve. Solamente sirve para ser cortado, ¿no? Eso no es para nosotros. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Ese no es el propósito de Dios para su vida. Dios quiere que usted sea como aquel buen árbol que está plantado junto a corriente de aguas. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Corriente de aguas, palabra del Espíritu. Y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa es la imagen que Dios quiere para usted, para usted y para mí. Es así como debemos vernos. Pero tenemos que cuidar para que así sea y para que así se mantenga también. Porque no podemos vivir de historias pasadas, de testimonios antiguos, ¿no? De cosas cuando yo era joven, cuando yo estaba en esa iglesia, cuando el Señor me usaba. No, está bien, gloria a Dios por esos tiempos. Pero no podemos vivir de méritos pasados, ¿no? O sea, Dios es nuevo, Dios hace cosas nuevas cada día. ¿O no? Entonces Dios puede hacer nuevas cosas en su vida, pero cuidemos la raíz. ¿Qué le parece? ¿No? Ahora, ¿qué más debemos hacer? ¿Cómo cuidamos la raíz? Primero, debe asegurarse que tiene raíces, que ha echado raíces profundas, ¿verdad? Profundas, porque puede tener raíces cortas, no le sirve mucho. Esas raíces profundas, arraíguese bien. ¿Dónde está? Número 2, riegues con agua su raíz. Número 3, ¿qué más? Número 3, ¿dónde estamos? Hay que mantenerla libre de elementos extraños que la ahoguen, que la contaminen y la hagan morir. Número 4, hay que cuidarla. Hay que cuidarla para que los frutos sean siempre buenos. Hay que cuidar la raíz
para que los frutos siempre sean buenos. Mateo 12:3, esta es palabra del Señor Jesús. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Usted ve un buen durazno, una buena lúcuma, una buena naranja riquísima, jugosa. Dice, wow, el árbol está bueno. Uno dice, ese palo de manzana es bueno porque mire, qué rica manzana. Por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo están sus frutos? Los frutos están buenos, el árbol está bueno. Entonces miremos cómo estamos. Entonces hay que cuidar el árbol, pero ¿cómo cuida el árbol? Con sus raíces. Entonces, ya cuando no se ve crecido el árbol, las raíces están debajo de la tierra, también cuide la tierra donde están. Entonces, hay que regarla. El agua va a penetrar, aunque usted no lo vea, pero el agua va a penetrar hasta las raíces. Y de las raíces donde va nutriendo el tallo y a todas las ramas y que siga floreciendo y dando fruto. Algunos le echan agua al tallo, ¿no? Pero no es ahí, es en la raíz. Es la raíz. Desde la raíz, acuérdense que en la raíz está este tejido que se llama velamen, que sirve justamente para absorber el agua y entonces lo convierte, ¿no?, en materia orgánica y va a nutrir al tallo y toda la planta. Entonces es importante. Entonces hay que cuidarla. Ahora bien, cuando uno lo descuida, pues Hebreos 12:15 dice, ¿no? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ven? Esta palabra contaminar viene del griego, ¿no? Significa mancillar o manchar. Sea de manera ceremonial o moralmente, significa profanar. ¿No? Profanar. O sea, aquello que nos ha sido dado, lo que el Señor ha confiado en nosotros, no se puede manchar, no se debe manchar, no se debe contaminar, no se debe profanar ni mancillar. Y para que eso no suceda, tenemos que cuidar. Cuida. Porque eso ayudará a que usted se mantenga saludable, se mantenga siempre fructífero y se mantenga también victorioso en Cristo. Mire, como el tiempo ha avanzado y vamos a quedarnos hasta aquí por esta semana. La próxima semana vamos a continuar desde las 4 de la tarde, hora de Perú, a partir de este domingo, de las 4 de la tarde, ¿verdad? Y la próxima semana les hablaré un poquito para terminar este tema de 4 raíces que debemos conocer y cuidar. ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces? Hablaré de eso. 4 tipos de raíces, ¿no? Simbólicamente hablando, obviamente, ¿no? Pero en la palabra de Dios vamos a encontrar cuáles son esas raíces que usted debe conocer y que debe cuidar. Y le va a llamar la atención una de ellas especialmente que quizás no se imagina lo que le voy a decir. Eso será la próxima semana. ¿Ok? Pero le adelanto un poquito para aquellos que si acaso hubiesen descuidado su raíz, si acaso tienen una raíz que está medio quebrada, medio contaminada, medio frágil, medio débil, mire, hay promesa de Dios para usted. Hay promesa. Las raíces se pueden renovar y pueden volver a dar fruto. Le voy a adelantar un versículo. Dice, porque para el árbol hay esperanza. Si es cortado, se renovará y su retorno no dejará de ser. Aunque su raíz se envejece en la tierra y su tronco muere en el suelo, al percibir el agua reverdecerá y echará ramas como planta. Aunque su raíz se envejece en la tierra y su tronco muere en el suelo, al percibir el agua reverdecerá y echará ramas como planta. Al percibir el agua. Ahora mismo está percibiendo el agua. Ahora mismo estamos regando con el agua de la palabra de Dios. Ahora usted necesita entrar en comunión con nuestro Señor. Entre en comunión en esta hora. Renueve su tiempo con Dios. Renueve su intimidad con Dios. Renueve ahora mismo. Vuelva al pacto de intimidad con nuestro Señor. Es el momento. Este es el momento de que su vida sea renovada, que sus raíces sean fortalecidas, sean regadas con el agua de la palabra y la comunión
con nuestro Dios. Mire, vamos a orar en este momento agradeciendo al Señor por esta palabra. Dios amado, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y gracias por esta palabra sobre este tema de las raíces, que es sumamente importante, que es vital, como hemos compartido, Señor, para mantener una vida sana, para mantenernos, Señor, fructíferos, para mantenernos siempre constantes y victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias por las personas que están recibiendo tu palabra en este momento. Yo te ruego que bendiga su vida, Señor. En esta hora renueva sus renuevos. Señor, en esta hora, Padre Santo, renueva esas raíces. Aquellos que tengan una raíz débil, una raíz quebrada, Señor. Aquellos que están con una raíz tal vez que se está secando, Padre. Quizás por los problemas, quizás por los afanes de esta vida, quizás porque han descuidado irresponsablemente, pero que en esta hora, en este momento te están pidiendo, Señor, renueva mis raíces. Señor, nuevamente riégame con el agua de tu palabra y la vida de tu Espíritu, Señor. Te ruego que acudas a ellos, Señor, en esta hora. Toca sus vidas, renuévalos, Señor. Haz reverdecer nuevamente, Padre, esas raíces, Padre, que crezca ese vástago, Señor, ese renuevo, Padre, que ese arbolito, esa planta, Señor, cobre vida nuevamente, Dios mío. Vamos, hermano, hermana, busca al Señor, clama al Señor, pida al Señor que Él le dé ánimo, le dé aliento. Quizás está viviendo en temor, en ansiedad, quizás está viviendo con miedo del mañana, y eso es porque tal vez sus raíces no están firmes, pero es el momento ahora que usted puede retomar su comunión con el Señor. La raíz del Señor que ha puesto en usted le va a ayudar a estar firme, sólido, estable, inconmovible ante este tiempo de prueba que azota a la humanidad. Mire, que su vida sea fortalecida, su vida sea renovada. Que Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios lo guarde. Por favor, comparta este tema, compártalo con sus contactos, sus amistades, y bendecimos su vida donde quiera que usted se encuentre, aquí en el Perú y allá en otras naciones, en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Argentina, en Ecuador, en África, nos escuchan también en Uganda, en Kenia, ¿verdad? En Europa, en Francia, en España, en Italia y en bueno, una cantidad de países, por la gracia del Señor. Un abrazo desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Que Dios los bendiga, pues un servidor para guardarlos y bendecirlos. En el nombre de Jesús. Gracias, que Dios los bendiga. Bendiciones en Cristo. Amén.